Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo y en esta ocasión para ver el Splatoon 3 Direct. Splatoon, debo decir, un juego que no es que sea una saga que me llame mucho la atención, realmente apenas he jugado, solo juego un poco al primero y realmente es una de las pocas sagas de Nintendo que no me llaman de los últimos años, es una saga que nunca me ha llamado especialmente la atención, pues tanto por... bueno, estéticamente sé que han dado la clave, ¿no? Estéticamente, pero... en lo que respecta a la jugabilidad y demás, pues tampoco es que sea... no es que sea yo un fan de los shooters multijugador. Y aunque es una apuesta muy diferente, ¿no? Como le gusta hacer a Nintendo, ¿no? Siempre diferenciarse a nivel jugable y demás de los demás. No es una apuesta, como digo, que me llame mucho la atención. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Pues porque me llama la atención bastante este Splatoon 3, ¿no? El momento en el que llega. Y lo poco que he visto, ¿no? Realmente... me extraña un poco, ¿no? Pues ¿qué querrán hacer con Splatoon 3 realmente? ¿Qué quiere conseguir Nintendo con Splatoon 3? A estas alturas un poco de la película, en la que Switch, bueno, pues aún le quedan unos años, ¿no? Yo creo que al menos un par de años o 3 de vida. Pero yo pensaba que este juego se lo iban a reservar para la siguiente consola, ¿no? Para lo que sea, Switch 2 o Wii 2 o lo que quieran sacar. Pero yo pensaba que se lo iban a reservar porque... me extraña, ¿no? El momento en el que sale este juego, que es uno de los lanzamientos potentes, ¿no? De Nintendo. Y ya digo, el momento es lo que más me extraña y quiero ver si este juego realmente está justificado, si lo que están planeando con este juego está realmente... tiene sentido. O sea, bueno, siendo Nintendo, yo creo que ha tomado muy buenas decisiones en general y tendrá sentido, pero me extraña, ¿no? Porque Splatoon 2 pues aún está ahí, ¿no? No creo que sea un juego que ahora mismo lo juegue ya mucha gente, pero ni así, esta es una de esas sagas que yo creo que al igual que Smash Bros, al igual que Mario Kart, tiene más sentido cuando salen una por generación, ¿no? Intentar mantenerlo pues activo, con eventos, con actualizaciones, con parches, pues como ha hecho Mario Kart o como han hecho el propio Smash Bros también. Nada, vamos a ver qué tiene que ofrecer este Splatoon y a ver si está justificado o qué. Tengo que decir que yo tampoco soy un gran conocedor, no soy un conocedor de la saga realmente, así que a lo mejor hay muchas cosas que ya estaban en anteriores entregas y las veo y me parecen nuevas, así que habrá que ver, ya veré pues cómo de conservador es el juego o si realmente las novedades que aporta son jugosas y son interesantes. Vamos a ver qué tal está. También el tema de la campaña, a ver cómo lo llevan. Porque yo vi la campaña del 1, pero tampoco era... no sé, estaba bien, pero tampoco parecía ninguna locura, ¿no? Que al final casi que es la mayor razón que a mí me haría comprar un juego como este. Pero... al final este es un juego totalmente llevado para el multijugador. It's also the hottest new place for inklings looking for things to do. Bueno, la típica zona. Hope you're all staying fresh. I almost forgot about introductions. We're the researchers from the Squid Research Lab. We're simply fascinated by what these inklings can do. They can splat ink in kit form. Bueno, aquí hace una introducción en general a Splatoon, ¿no? No nada nuevo. Today, we'd like to share some new findings on these inklings, while providing summaries throughout. Vamos a ver, cabrá esperar nuevos escenarios, nuevas armas, todo eso. Pero habrá que ver si tiene nuevas mecánicas, nuevas formas de jugarse. First, turf war. Get styling with some fresh fashion, and get inking with even fresher weapons. Naturally, in a place called Splatsville, turf war battles are the locals' favorite pastime. 2 teams of 4 will ink for 3 minutes. The team that inks the most in their color, in other words, claims the most turf. Bueno, como estamos viendo es una introducción en general a Splatoon. Pues esto es la base de Splatoon. Que esto es lo que a mí más nervioso me pone de Splatoon, ¿eh? Yo estos juegos en los que estás... vale, este arma, el arco este, no sé si será nueva.
A lo mejor estaba ya ese arco, pero no lo había visto yo ese arco. The bigger the advantage you'll have in battles. Whoops. If you're out of ink, submerge in it to refill. New techniques like the squid surge to swim up walls. Vale, eso es una habilidad nueva. And the squid roll to jump out of ink while simultaneously turning around have also been spotted. Eso está guay también. Que eso también es nuevo, creo. Oh, Sí. while it's glowing like this, the move also slightly repels ink from opponents. Eso está guay, el dash este hacia los lados. We've discovered Parece, various turf ya solo viéndolo parece más warfare divertido que lo que había antes. Stages confirmed for the Splatlands include Scorch Gorge, Estos son nuevos escenarios, lo que cabe esperar también. Mincemeat Metalworks, and Undertow Spillway. There seem to be other stages as well. Hagglefish Market, a pier filled to the brim with street vendors. The stuff here looks fishy, though. Several stages from Greater Inkopolis also return. Museum Delfonsino. Battles here take place in the central courtyard of this modern museum. Take special note of the rotating wall. Hammerhead Bueno, aquí un Bridge. montón de escenarios nuevos. This bridge connects Greater Inkopolis to the Splatlands. After lots of construction work, it's finally open. Thanks to the bridge, transit Se ven chulos, ¿no? Pero bueno, al final todo esto, pues, como he dicho ya, nuevos escenarios, pues, siempre pueden ponerse en un nuevo parche, ¿no? Al final no es algo que... Greater Inkopolis. Pay close attention to the platforms that sink as the battle goes on. Creo que tiene que justificarse más pues, por cosas como hemos visto antes, ¿no? Nuevas formas de jugarse, nuevas mecánicas. Including the stages you see here, a total of 12 await. More stages will be added in free post Y esto pues lo típico, hay que mantener el juego vivo. Que eso es lo que me extraña del momento en el que sale el juego. Ya que si sale ahora, ¿cuánto tiempo estará vivo este juego? Porque va a durar lo que dure Switch. First, it appears that all the basic weapons from previous games will be available. Vale, esto está bien. Incluirá todas las armas del juego anterior, de los juegos anteriores. Y además tendrá nuevas. Ah, mira, sí, el arco es nuevo, ¿eh? Es nuevo sí que este arco. We've also verified a new weapon type called Splatana. Azotintadores. This is the Splatana Wiper. Bueno, está chulo, ¿no? Es como una especie de Flying with the centrifugal katana, bueno, de espada, ¿no? Un poco como Link, ¿no? Que dispara con la espada. after charging up a bit, and it'll transform into a charged slash. As expected, it's powerful as a long-range attack. But the charged slash at close range is also quite devastating. Bueno, se ven guays estas armas nuevas, ¿no? Let's dive into the weapons that can help También vi, ahora que lo you pienso, que había como una especie de mecha o algo así, special ¿no? weapons. As the name implies, these are special kinds of weapons that can be unleashed after filling up the gauge from inking turf. There are some new types we've identified, so let's take a closer look. Vale, estas son como habilidades de estas... This is the tactical Como las perks, ¿no? When it's activated, a fridge appears. You'll find in-game beverages stored inside. These have a variety of effects, like momentarily increasing Sí, nuevos... speed. They come in Sí, están bien como packs of super habilidades, pick digamos. one and share the rest with your teammates. This is the Wave Breaker. When activated, it'll unleash waves around the area. It'll also mark an opponent's location Bueno, está guay, ¿no? and cause damage. Las cosas que trae y Try demás. to avoid them with a well-timed jump. Finally, Además tiene ahí una implicación jugable muy chula ese build up ese power, perk, ¿eh? then charge into opponents who need a good splat. Once the attack ends, it'll explode and damage the surrounding area. Familiar special weapons like the Tenta missiles, Inkjet, Ink Storm, Ultra Stamp, and Booyah Bomb will also make their Bueno, hay muchas cosillas, ¿eh? Vale, eso que se ha visto último no estaba ya. Bueno, a lo mejor las últimas que han enseñado ya estaban, ¿eh? Vamos a ver la ciudad. Bueno, esto tampoco tiene mayor cosa, ¿no? Que tendrán
pues bueno, nuevas cositas para vestirse y demás. Esto es lo menos relevante. Instead of using in-game currency for purchases, you'll need these Sheldon licenses. Obtain them by leveling up through battles and by consistently using the same weapons. One Sheldon license can be exchanged. Vale, se van como mejorando las armas. That corresponds to your level. Que esto tampoco sé si lo tenía antes. Oh, and just between us, if you exchange more Sheldon licenses than normal, it appears he'll give you a weapon you like sooner than expected as a special reward. By the way, the Inklings and Octolings walking around town are pretty savvy about their fashion. Things like headgear, clothing, and shoes are just as important as weapons to staying fresh in Splatsville. Gear can be obtained in the shops around here. Each one is managed by an interesting shopkeeper. So let's drop in. This is not couture, a headgear shop. You'll find an array of hats, masks, and glasses, so you can get ahead of the game. The laid-back Nautilus, Gnarly Eddie, and the energetic Nails, the snail sitting here, run the shop. This is the clothes boutique. Bueno, van a quedar repasar aquí cada tienda. It specializes in tops, like t-shirts and jackets. El estilo de cada tienda, lo que tiene, detallitos. Bueno. Realmente estos direct, yo normalmente no me suelo ver estos direct porque precisamente dan demasiados detalles, incluso a veces innecesarios. Yo, por ejemplo, el de Xenoblade, este último que hicieron, pues tampoco me lo vi. Es que, ¿para qué vas a verte un direct en el que van a striparte cada cosa del juego? Que es un juego que tiene muchas cosas, que precisamente es un juego que puede casi permitirse hacer un direct, pero joder, no me gustan estos directs de los que entran en tanto detalle, en los que explicarte cada cosa. Es que aquí te explican hasta cada tienda que tiene, que es como, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Qué necesidad hay de dar esa información? Ya lo verá el jugador, ¿no? Ya lo veré yo cuando entre en las tiendas, cuando vea, pues eso, las diferentes cosas que tienen y demás. Pero bueno, como digo, en este caso, como digo, en este caso, este juego pues tampoco era un juego que yo me fuese a interesar, no es algo que yo fuese a pillarme. Pero bueno, si yo fuese a pillarme este juego, yo no me vería este direct. Aún es uno de esos juegos que en medio podría valer la pena verlo. Porque bueno, es un juego más multijugador, más donde la gracia está menos en descubrir cosas, sino en saber un poco qué es lo que contiene, pero bueno, en esta clase de juegos aún te puedes medio permitir eso. Por ejemplo, yo el del Smash sí que me lo vi. El del Smash sí que me lo... Creo que sí, el del Smash me lo vi en su día. Pero cuando son juegos tipo Xenoblade, Zelda, el próximo Mario, por ejemplo, como es que mañana que anuncian el próximo Mario y te ponen un direct, yo no me lo vería ni loco, vamos. Porque es que te van a decir, van a destripar todo el juego. Vale, aquí entramos ya en los modos de juego. Carry the Rainmaker to its destination in Rainmaker. Or collect and throw clams to score in Clam Blitz. Duke it out in these 4 modes, which are on rotation. Vale, estos modos son rotativos. Wanna take on a challenge solo? Select Anarchy Battle Series. But if you want to que no sé si son nuevos, como digo, no. Alguno a lo mejor hay nuevo o todos eran ya conocidos. Bueno, típico de personalizar partidas. Vale, ya se dará más información. Now, let's talk about the features within the lobby. This is the test range. Try out and get comfy with your weapons here. Besides being able to practice whenever you want,
It's also a great place to get all warmed up while waiting for rivals to join a battle. Sí, típica zona de entrenamiento mientras estás esperando la partida. Online friends will appear as 3D holograms. Drop in on friends in the midst of battle and play alongside them. You can also join up and Podéis uniros a partidas de amigos y demás que tengáis por ahí, ¿no? You'll be able to see what your friends are up to. It appears that you can also call Está out guay your eso. friends in the lobby and invite them for battles. Why not see these features for yourself? This is where you can view battle replays. It appears that it can somewhat recreate recent battles. Fast forward. Or skip to a certain part. Or even swap to another player's view. Esto de las repeticiones, ¿no lo tenía el segundo? Not only can you rewatch battles as many times as you'd like, but there's A lo mejor no lo tenía porque están entrando como mucho en detalle, ¿no? We hope you'll use this handy tool to help you rank up. Next, we'll analyze and discuss this space within the lobby, the locker room. Here, you'll find some fresh lockers. One is yours, and the others belong to players with whom you've recently played. As you can see, you'll be able to place any acquired weapons, gear, and items to your liking. Slap on some snazzy stickers, and modify your locker's color. Bueno, ¿y esto qué utilidad tiene? This is your space to express yourself. So customize it however you'd like to show Bueno, off your básicamente un poco signature splatting style. una carta de presentación a otros jugadores, ¿no? Pues un detalle más de curiosidad, ¿no? Más que por utilidad, más que por que sirva realmente al gameplay o algo. A general store on the edge of Splatoon. Al final estos juegos también son mucho de eso, ¿no? De personalidad, de que si avatares, iconitos, lo típico, ¿no? De estos juegos. Pues esto es una forma diferente de tener ahí, ¿no? El estilo de vuestro estilo, ¿no? Why not show the store some love by grabbing some goods? There appear to be plenty of other customization features as Más well. personalización. When battles start, these splash Lo típico, tags insignias, they can be customized avatares, with a historias. badge and title. Additionally, you can change the emote your character performs when you win a battle. All of these can be obtained via the in-game catalog, which will be available at Hotlantis. By using points earned from battles, you can unlock various items, like stuff for splash tags and seasonal gear. Following the game's launch, a new catalog is planned to be released every 3 months for 2 years. Be sure to snatch up everything you see in each catalog. Bueno, cositas un poco para justificar a la gente que vuelva. Phew. There's still a lot of info to share, but I need to take a little breather here. Vamos a ver. In the meantime, please turn your attention toward this. Introducing Table Turf Battle. Lay out your Una cards especie de juego de for a cartas. dazzling deck duel. Ink different shapes with different cards. Charge up power, then unleash it all at once with a special attack. Bueno, pues ahí está. There are cards like this, and even ones like this, and there are over 150 cards to collect in game. So build your deck and send your ¿Pero esto qué es? rivals ¿Otro packing. juego o esto está dentro del juego? The Splatsville locals eagerly await your challenge. Yo casi que hubiese hecho este juego, Table Turf Battle. casi que hubiese hecho este juego, ¿no? In-game Directamente para un juego tipo de móvil o algo así, ¿no? Hubiese estado bien. Excuse me. Porque esto a lo mejor pues la gente que juega Splatoon no le interesará. That was Table Turf Battle, a 1v1 competitive card battle spin-off of Turf War. It appears you can play this at the Table Turf Battle Dojo in Splatsville. Está bien, pero esto de meter otro juego More details about Table con Turf elemento Battle in the competitivo future. dentro de un juego que ya tiene elemento competitivo, siendo una mecánica completamente diferente, es decir, estás metiendo un juego de cartas en medio de un juego de shooter, no sé yo, ¿eh? Salmon
A ver, mola lo que he visto, realmente está muy chulo, pero ¿hasta qué punto eso le interesa a alguien que le guste Splatoon? A mí me hace más pinta eso de que es típico juego que dices, ya que lo hemos desarrollado, lanzamos un juego aquí para móvil de esto. You'll need to collect and deliver plenty of golden eggs in order to complete this job. This time around, we've confirmed some new types of boss salmonids, so let's share our findings. First up, the Slammin' Lid. It creates barriers and protects salmonids on the ground. Get too close to it, and it'll attempt to crush you, so approach with caution. ¿Pero esto qué es? ¿Como una especie de modo jefes o...? Está guay. Next, the Big Shot. It fires heavy projectiles from a distance. Be prepared for powerful shockwaves when they land. With new boss salmonids confirmed, make sure you're ready for an even more dangerous salmon run. Vale, es un modo de oleadas. Oye, me mola, ¿eh? Lo que no sé si esto ya estaba, porque me suena ese modo de Salmon Run. No sé por qué me suena. Sí, seguramente ya estaba esto. Me suena un montón eso de Salmon Run. Ya digo, yo no soy jugador de Splatoon, pero me suena un montón. Se ve molón esto. Yo me acuerdo de el único juego realmente al que me he enganchado de este tipo de 7 oleadas y demás multijugador cooperativo fue en el Mass Effect 3. El Mass Effect 3 tenía un modo que además afectaba a la historia. Empecé a jugarlo por eso, yo ni siquiera me interesaba. Pero me acabó encantando aquel modo, ¿eh? Tenía luego las cajitas para sacar mejoras y demás, mejores armas. No sé, estaba muy chulo. Bueno, pues novedades en este modo que yo creo que ya sería un modo que ya tendría. Aunque no sé, a lo mejor era un modo completamente nuevo, pero me suena demasiado eso de Salmon Run. Y aquí tenemos ya el modo historia, que a ver cómo se lo han trabajado. Esto está más secundario, esto no tiene tanta importancia en el juego, pero... You'll explore many stages, each one full of twists and turns. Oh, I almost forgot. Story mode is perfect for getting familiar with inking turf and using... Bueno, como está diciendo, ¿no? Es un poco un tutorial antes de entrar al multijugador, que suele ser lo que hacen los modos historia en estos juegos. We hope you can witness the epic finale of this splat-tastic saga. Dices que es el final de la historia, ¿no? Que empezó con Splatoon 1. From here on out, we'd like to talk about other features that'll help you enjoy your splatting escapades even more in Splatoon 3. You can post illustrations here via this mailbox. They'll be displayed all across the city and even in stages. So put on your artist cap and post away. Vertical illustrations will also be supported. Additionally, you can grab food and drinks that'll help you in battles at the concession stand. Or use local communication to play with nearby folks in your favorite modes at the shoal. By using photo mode, you can snap selfies, send photos to a smart device, or display them in your locker. This is the Recon Guide. Select your favorite stages at any time and take a stroll around them. Todo el tema de posibilidades del juego, diferentes opciones que te da. Muchas de ellas, pues, al final no las utilizarás, pero está bien que tengas esas opciones, ¿no? Todo. You can use this with your smart device. It contains features like checking your latest battle stats and ordering special in-game gear not sold in shops from the Splatnet Gear Shop. Bueno, pues más. Access features like Krusty Sean's Wonder Crust,
Más cositas, ¿no? Historial y demás. Or view history to take a trip down memory lane with your past ranks. You can also snag special wallpapers and more for your smart device, so be sure to grab them. It appears that Splatnet 3 will be available at launch via the Nintendo Switch Online mobile app. Bueno, esto ya es una aplicación ya para móvil. Es algo aparte por si, bueno, si eres un loco ya de Splatoon y quieres tener ahí todo. Bueno, tema amigos, que creo que esto también lo tenía ya las anteriores entregas, ¿no? Lo de amigos. Nunca me ha vuelto loco lo de los amigos, ¿eh? Lo petó mucho. Realmente creo que fue el mayor éxito que vino de Nintendo en Wii U. Pero nunca me ha entrado mucho esto de los amigos. A ver. As we mentioned a while ago, following the game's launch, a new in-game catalog will be released every 3 months for 2 years. Vale, los catálogos cada tres meses. Y también irán añadiendo nuevas armas. In addition, X-Battle, available after attaining an extremely high rank in Anarchy Battle. El modo combate And X. League Battle. ¿Y eso qué es? Every 2 hours you can compete in teams based on your Anarchy Battle results are planned to be added in future updates. Furthermore, for this game, we're planning to add large-scale paid DLC. Tienen pensado poner muchos DLCs, More dicen. details will come at a later time. Esto puede ser bueno o malo para quien, según quien lo vea. And now, I'd like to wrap up this research report from the Squid Research Lab. Thank you for watching. Bueno, pues parece que eso... Hey, ¿no? Huh? Who are you supposed to be? Aún tienen más cositas. Y de hecho he visto según el vídeo que aún falta bastante. Oh, Squid. I completely forgot to tell you about Deep Cut. They're an incredibly popular trio who host the Splatsville news program, Anarchy Splatcast. They provide information on battle stages, as well as other news bulletins. While we're on the subject, the youngsters of Splatsville own sea cucumber phones. They can check the news while doing other activities, as shown here. And Bueno, pero tampoco era muy importante esto, ¿no? Básicamente el juego te va diciendo novedades y demás que se han añadido al juego. Por así decir, es un poco la forma que tiene el juego de eso, de darnos a conocer novedades y demás. Que es muy importante tener todo eso, siempre, en esta clase de juegos. Pero todas estas historias para que se las reservan para el final. Pensaba que iba a ser aquí algo más hypeante, ¿no? Esto aquí un poco relleno, yo creo, ¿eh? Bueno, aquí un poquito... No sé a dónde quiere llevar esto, pero me da a mí que no va a ser nada muy impresionante, ¿eh?
Me mola el diseño de el pez ese, no creo cómo se llama. ¿Cómo se llamaban estos peces? Hostia. It's been confirmed that Splatfest will make a return. In these events, Los festivales. you pick a team based on the announced theme, then settle the outcome via battle. Ah, vale, This vale. time around, there will be 3 teams to choose Vale, vale, ya sé lo que es esto. Que te dan a elegir entre Splatfest diferentes... consists of 2 halves. In the first half, teams will compete in 4v4 turf Sí, esto war. lo veía yo. The second half, Esto no es lo que decían, que era algo así como que te daban a elegir, yo que sé, por ejemplo, entre helado y pastel. ¿Qué te gusta más? Y la gente elegía o helado o pastel y cada uno era un equipo diferente. 3 teams fight at the same Creo, ¿eh? time. No sé si será exactamente eso. All players on the team currently in first place will start in the center of the stage. 2 players each from the second and third place teams will attack the first place team from opposite ends of the stage. Can the leading team defend themselves? Or will the other 2 teams exact revenge and force them out? Use the Ultra Signal to control the battle and contribute to the Splatfest while working alongside the members. Bueno, básicamente esto es como un modo que ya había antes, pero ahora es mucho más caótico, ¿no? Porque hay 3 en el mismo escenario. Eso, la raya. Es que ahora que he visto que se llamaba Ryan. Es verdad. Un evento de Splatoon. El 27 de agosto. ¿Esto que es como una beta o algo así? Vale, sí, hay que elegir entre 3 temas. Aquí ya vemos, ¿no? Piedra, papel o tijera. Y según la gente lo que elija, pues elegirá un equipo. Bueno, es algo que, como digo, ya traía el anterior. Pero ahora pues le han añadido pues un poquito, dar un poquito más, una vuelta de tuerca, ¿no? Una pequeña vuelta de tuerca. Lo que creo que aquí lo han estirado esto mucho, ¿eh? No hacía falta... Creo que se sueltan aquí mucho el rollo para alguna tontería. Para cada tontería se tardan aquí un montón de rato. Está guay, ¿no? La presentación, pero... Vale. No sé si pondrán algo más. O esto es todo. Sí. Ya está, esto es todo. Pues realmente de lo visto, como digo, no soy ningún experto de Splatoon, ni mucho menos, no he jugado, solo juego un poco al primero. Pero lo que he visto realmente tampoco me parece que justifique demasiado esta tercera entrega. Creo que al final muchas de las cosas que han puesto aquí, quitando el tema de la jugabilidad, quitando las nuevas, el tema del sprint ese que hace arriba, o lo de los dashes esos que hacen esos nuevos, que realmente son incorporaciones que son muy chulas a la jugabilidad. Pero todo lo demás creo que podría haberse añadido con DLCs. Es que casi todo lo demás o con DLCs o con actualizaciones, que al final es que aquí mismo en este propio Direct han anunciado que habrán nuevos DLCs, que habrán un montón de nuevos DLCs, de actualizaciones, que te irán trayendo nuevas cosas. Creo que al final casi todo lo que han traído aquí podría perfectamente hacerse con el segundo.
Y luego pues todo el tema de los... eso de los armarios, lo de todo el tema de personalización y demás que es diferente, pues podría haberse dejado ya para la tercera entrega que fuese algo más diferente, ¿no? Que aportase más cosas a la fórmula. Sí que es verdad que al final estos juegos es un poco difícil reinventarlos y crear nuevas entregas que den algo de frescura a lo que ya había, porque son juegos que al final es una base muy clara y es muy difícil, ¿no? de reimaginarlos y reinventarte en cada entrega. Pero creo que este Splatoon 3 podían habérselo reservado ya tranquilamente para la siguiente consola, que como digo, pues será a lo mejor en 3 años tal vez. No creo que tampoco les lleve mucho más tiempo. Es verdad que Switch está en un ritmo muy bueno, pero yo creo que en unos 3 años o cosas así, ya o estará la tercera, o estará la siguiente consola, o estará ya muy cerca. Así que creo que podría haber estirado un poco más Splatoon 2, haberle dado un poquito más de vida, en lugar de dejarlo morir. Y muchas de esas cosas que han traído aquí podían haberlas incorporado realmente, esos nuevos modos, los cambios que han hecho algunos modos que habían, esos añadidos, pues lo de entrenamiento, todo esto, y sobre todo pues todo el tema de contenido, de nuevas armas, de nuevos escenarios y demás, podían haberlo hecho perfectamente con contenido añadido a la entrega que ya hay. Es Splatoon, así que supongo que tirará mucho este juego va... En principio cabe esperar que va a ser exitoso, pero bueno, yo al menos lo que han enseñado no me ha convencido del todo, no me ha dicho, hostia, la tercera entrega está súper justificada. Pero como digo, también tiene ese lado de que no es fácil hacer una nueva entrega siempre de esta clase de juegos. Porque al final casi siempre puede decirse lo mismo que estoy diciendo yo, ¿no? Lo nuevo que traen las nuevas entregas casi siempre pueden justificarse con... Si se hubiese actualizado el anterior es casi lo mismo. En fin, no sé qué pensaréis vosotros, no sé si el juego realmente os llama mucho la atención, si creéis que está justificado, ¿no? Todo lo que trae y esta tercera entrega tiene sentido. Y sobre todo, como digo, más que tener sentido, es a estas alturas, en este momento cuando ya Switch ha pasado más de la mitad de su vida, sacar un juego de esta índole, ¿no? Que al final es un juego de largo recorrido, es un tipo de juego que siempre está pensado más para empezar en el principio de la generación y durar ya toda la generación. Eso es lo que más me extraña de este juego, que salga en este momento. En fin, lo dejo ya por aquí, esta es mi opinión de lo que he visto, y nada, si queréis ya dejaréis la vuestra, y pues por mi parte eso es todo. Que vaya muy bien, ya nos vemos por aquí, siempre que queráis, adiós.